Si podéis juntaros un poco, hacemos aquí un corro y hablamos. Venga, compañero. Bueno, después de las navidades, los mantecaos y todo eso, vamos a revisar, si queréis, cómo está la situación de las pensiones y del sistema público de pensiones en este año, aunque todos más o menos tenemos una idea por los medios de comunicación, pero hacemos como un recuento de cómo está la situación, de dónde partimos y cuáles son los retos y los acontecimientos próximos en un futuro, pero próximo, que se van a negociar, que nos afectan a los pensionistas y que se tienen que resolver en este año. ¿Sabéis que hubo un Real Decreto el día 28 de diciembre para fijar el aumento de las pensiones? Al principio de 2018, los gobiernos, dos gobiernos que hemos tenido, primero y luego a mediados el del Partido Socialista, no estaban muy convencidos de la revalorización de las pensiones por el IPC real y de que existiera una revisión para garantizar siempre el poder adquisitivo y el IPC real. A final de año ya parece que lo hemos convencido. Este movimiento. Muchas veces nos vemos aquí, parece que somos pocas personas, pero una aquí, otra en Dos Hermanas, otra en Madrid, otra en Valladolid, otra en León, otra en Valencia. Somos muchas personas y tiene su influencia, y la lucha siempre tiene su influencia. Parece que lo hemos conseguido. Entonces el Real Decreto garantiza para 2019 la subida con el IPC previsto del 1,6%, o sea que todo el mundo a primero de año tendrá en sus pensiones el 1,6%, salvo las mínimas y no contributivas, que suben más, suben el 3%. Va en la línea de las reivindicaciones nuestras, pero las mínimas y no contributivas se quedan muy cortas porque con esa subida del 3%, que si bien recupera poder adquisitivo, nunca va a llegar a una equiparación en unas pensiones que están muy bajas. Entonces las subidas deberían de ser más altas. Las pensiones de viudedad se continúa con lo previsto, que era equipararlas al 60% de la base reguladora. Entonces, a primero de año, las pensiones de viudedad suben desde el 56% de la base reguladora al 60% de la base reguladora. Se ha establecido en el decreto, el Real Decreto ya establece la revisión según el IPC real entre los meses de diciembre de 2018 y como acabe el IPC en noviembre de 2019. Fundamentalmente esas son las medidas. Luego hay otras medidas en materia de subsidios por hijos, otras medidas en materia de seguridad social. Luego viene la otra parte, la parte de la que siempre nos dicen que la seguridad social es deficitaria, que no hay dinero, que no se puede. Actuando sobre los ingresos sí se puede si se quiere. Actuando sobre los ingresos, y también recoge el Real Decreto, algunas medidas. También recoge algunas medidas para actuar sobre los ingresos, y van a aumentar los ingresos. Veremos si son suficientes, y si no son suficientes, reclamaremos más, pero en esa línea en la que han ido todos los movimientos de pensionistas de España, por la vía de los ingresos. La Seguridad Social si tiene que compensar, ¿por qué no puede ingresar más? ¿Por qué no puede recoger ingresos que hasta ahora estaba perdiendo? Ingresos. Voy a decir, por ejemplo, cómo se recoge y cómo aumentan ingresos. Se ha destopeado, se aumenta el tope de las pensiones máximas, del máximo de cotización, se aumenta en un 8,5%. Un 8,5% son muchos más ingresos en la Seguridad Social. Otra parte importantísima es la subida del salario mínimo interprofesional de 735 a 900 euros. Cuando del orden de 1,5 millones de personas coticen, en lugar de por 735, por 900 euros,
por supuesto que además de una medida mejor para su calidad de vida, son muchos más ingresos en la seguridad social. Otra parte es que los contratos de práctica, becarios y otro tipo universitarios, tienen que cotizar a la seguridad social. Parece que ahí hay resistencia, pero esas resistencias tienen que resolverse, porque antes, hace tiempo, esos contratos cotizaban. Poco a poco fueron rebajando, y lo que fueron rebajando es la misma calidad de las personas que estaban contratadas de becarias, y van rebajando los ingresos en la seguridad social. Entonces, otra medida para favorecer los ingresos en la seguridad social. Vemos que el Real Decreto camina en el sentido que los movimientos de pensionistas de España iniciaron en enero. Si no se inician en enero estos movimientos, es probable que todavía estuviéramos con las líneas de reducciones, recortes. Y ahora estamos en la línea de las recuperaciones. No son las recuperaciones que queríamos, no es todo lo que queremos, no se puede conseguir todo en poco tiempo. Sabemos que las condiciones de vida, el estado social que tenemos en España, no se consiguió en poco tiempo, por experiencia, todos lo sabéis, unos en una medida, otros en otra. Fue fruto de lucha, de consecución de mejoras, de petición de mejoras, de lucha. Y en esa lucha seguimos y en esa lucha estaremos. En ese sentido, ahora si alguien tiene algo más que decir, en ese sentido es en el que nos encontramos, en esa situación es la que nos encontramos a primero de año con respecto a la subida de pensiones. Bueno, se me olvidó una cosa, a lo mejor por insignificante, pero también tiene su importancia porque era una petición que teníamos, que se garantizara al final el IPC real. Entonces, como los cálculos del IPC medio de 2018 eran el 1,7 y como las pensiones subieron el 1,6, va a haber una paga de revisión del 0,1% que en el Real Decreto recoge que se abonará antes del 1 de abril. Decía por insignificante porque, bueno, el 0,1% no es mucha cantidad, pero lo que sí es significativo es la filosofía. La filosofía es que se tiene que garantizar el IPC real. El problema que se ha hecho coyunturalmente, y nosotros no queremos coyunturalmente, el problema es que se ha hecho y se ha conseguido en 2018, se ha hecho en 2019, pero no está por ley para el resto de años, y entonces ahí tiene que seguir, y ahí vamos a seguir. Entonces, eso va por un lado. Luego también querría hablar, pero ahora que hablen otros compañeros, luego también querría hablar de cómo afecta la formación del gobierno andaluz a las pensiones y cómo afecta a los pensionistas. Ahora, si quieren otros compañeros decir algo. Yo tengo algo previsto, pero en principio no tiene una relación directa con lo que tú estás hablando. ¿Vale? Bueno, lo dejamos para ahora después. ¿Alguien que tenga otra cosa que decir? Es que hay medidas... Buenos días, se ha ido... Perdona un segundo. Que hay muchas medidas del Real Decreto que yo no las he tomado, eso, el BOE es larguísimo, pero bueno, yo he dado grandes rasgos y si se me ha olvidado algo lo decís. Otra subida que debería ir contemplarse, que no lo hemos dicho y es importante, es la subida del IPREN. El salario mínimo se ha subido el 22%, de 700 a 900 euros. El IPREN, que parece una palabra, un anagrama, que es un indicador público de rentas de efectos múltiples. Vaya nombrecito, pero que afecta a muchas rentas. Afecta a las pensiones no contributivas, a las pensiones mínimas, a las clases pasivas del Estado, a clases pasivas, viudas, además. Y eso el IPREN te tiene que subir también el 22%. Eso no se ha subido. También es otra cuestión que ya se ha tocado de la asamblea del día 11 que tuvo la coordinadora estatal en Madrid. Es decir, que cuando tengamos la nueva tabla reivindicativa que ha salido de esa asamblea, ya os daremos oportuna información de cómo se están actualizando
las reivindicaciones en la tabla reivindicativa a nivel nacional. Más cosas. Si queréis hablamos de la actualidad del... Venga, Antonio. Yo quiero plantear dos cosas. La primera es que absolutamente la derecha con sus tres patas, que al fin y al cabo es la misma, está insistiendo principalmente en bajar o quitar completamente los impuestos. Si se quitan los impuestos, ¿de dónde se van a pagar las necesidades comunes de toda la ciudadanía? Eso ya se había empezado en Andalucía porque la coalición de PSOE y Ciudadanos había empezado con ese pacto que precisamente han levantaron el máximo posible todas las mínimas para que el impuesto de sucesiones afectara mucho menos de lo que haga. Ahora lo que quieren es completamente quitarlo. Otra cosa es, ya repetía la de siempre, que es imprescindible que lleguemos a nuestras casas, a nuestros amigos y a los demás planteando que quieren imponer el discurso único. Esta mañana me ha tocado estar en un lugar donde Telecinco estaba emitiendo uno de los programas en los que hay siempre un periodista condenado por falta de rigor en su defensa, y además el título del programa era sobre una nueva fuerza, que es la extrema derecha, que estaba en el mismo sitio, y trataban de atacar precisamente a los nuevos presupuestos. Están atacando permanentemente porque lo poquito que pueden ofrecerse desde los propios presupuestos los quieren atacar. No digo nada más que dos notas de la manipulación que allí había. Mientras intervenían los proclives a la derecha completa, tenían pantalla completa. Mientras había alguien que defendía el mantenimiento, la subida de los impuestos como recurso para pagar todas las pensiones y lo demás, ponían detrás siempre al líder del PP y debajo entonces metían las noticias para distraer y que el mensaje relativamente contestatario y crítico no se oyera. Insistamos, en todos sitios nos están intentando comer el coco. Necesitamos que nuestros medios, que son nuestro convencimiento y la claridad de las poquitas cosas que sepamos, lleguen hasta el último rincón donde podamos. Bueno, me comenta el compañero Valverde, otra de las medidas, por ejemplo, no va en el Real Decreto, pero se ha tomado también en Consejo de Ministros, medida que afecta a los mayores y pensionistas, es la rebaja del precio en 1.200 medicamentos. En ese sentido también nosotros incidimos y va en nuestras plataformas reivindicativas y se va consiguiendo algo. Yo, continuando con lo que dice Antonio, hemos visto que tras las elecciones todo nos afecta. Todo nos afecta y tenemos que ser conscientes de que todo nos afecta. Tras las elecciones se tenía que formar gobierno. Había ahí Pedro, que se oye por ahí. Había un inicio de negociaciones entre los partidos de la derecha. Había un inicio de negociaciones con medidas muy escandalosas, muy estrambóticas, como quitar la financiación a la violencia de género, no sé qué. Pero había otras medidas también que estaban ahí y que estaban solapadas, tal vez a lo mejor por tirar un señuelo para que nos fijemos en el señuelo y no nos fijamos mientras en el resto de las medidas. Pero ya tienen un acuerdo, ya hay un acuerdo de gobierno. Y el acuerdo de gobierno, en materia económica, en materia de ingresos, en materia de los dineros,
voy a decir, por ejemplo, 3 medidas estrellas. Esas 3 medidas estrellas no las han quitado, no las han retirado, ahí han llegado a un acuerdo, ahí sí se ponen de acuerdo. Y veremos cómo nos afecta. Se han puesto de acuerdo en bonificar hasta el 99% del impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, ya debatimos sobre eso, pero damos una pasada. El impuesto de sucesiones ya se elevó hasta casi 1 millón de euros por heredero que estaba exento en Andalucía. Pero si ahora lo bonifica al 99%, hasta ahora la Junta de Andalucía estaba obteniendo 251 millones de euros de ingresos por ese impuesto. Si eleva la bonificación hasta el 99%, prácticamente deja ese impuesto sin recaudación. Bueno, pues eso a algunas personas les parecerá muy bien, por supuesto. Al 0,7% más rico de Andalucía, que era el que lo pagaba, ninguno pagábamos, si los demás somos trabajadores, ninguno pagábamos, lo pagaba beneficia al 0,7% más rico de Andalucía, que se va a ahorrar de pagar 255, pero ¿de dónde van a salir esos 255 millones de euros? La Junta de Andalucía tiene que cubrir los gastos de sanidad, la Junta de Andalucía tiene que cubrir los gastos de educación, la Junta de Andalucía tiene que cubrir la dependencia, la Junta de Andalucía tiene que cubrir los medicamentos, el complemento que da a las pensiones no contributivas. ¿De dónde van a salir esos 255 euros? Si no tienen previsto de dónde van a salir, ojo, gastar menos. Si no tienes previsto ingresarlo por cualquier otro lado, ojo, gastar menos. Y gastar menos es palo para ese otro 99% que queda. Tenemos que fijarnos, tenemos que seguir luchando. Y esos son nuestros enemigos, y hay que decirlo, son los enemigos de los trabajadores, son los enemigos de las clases más desfavorecidas, van a favorecer a los más ricos, y así hay que decirlo. Y ese es el tripartito que decía las 3 patas de la derecha, ese es el tripartito que decía Antonio. Otra medida en la que sí se han puesto de acuerdo: reducción del tramo autonómico del IRPF, ponerlo como la escala estatal. En Andalucía ese tramo estaba un poco más alto que en algunas de las autonomías. El tramo autonómico, cada autonomía, cada gobierno autonómico puede legislar sobre él y tenía unos márgenes donde podía elevarlo un poco o bajarlo. Aquí estaba un poco más alto. Al ponerlo, os voy a decir cómo influye al ponerlo como el estatal. El IRPF, al ponerlo como el estatal. En rentas, por ejemplo, de 28.000 euros anuales, se pagaba en Andalucía un 0,5% más que en la media estatal. Si ahora lo pone con la media estatal, esas 28.000 no tienen, dejan de hacer ese ingreso del 0,5%. En renta de 32.500 euros estaba un 1% por encima del tramo estatal. Se rebajaría ese 1%. Y en rentas de 50.000 o superiores estaba el 3% por encima de la media estatal. Entonces, eso, por supuesto, supone también menos ingresos. Quita algo de la progresividad que tiene el IRPF, que el IRPF tiene una facultad que lo recoge la Constitución española, que la ponen mucho en boca los de las banderas cuando solo se quieren fijar en las banderas, por lo que se ve tiene nada más que algunos artículos, de otros artículos los ignora. La Constitución española dice que los ingresos fiscales tienen que ser progresivos para redistribuir la riqueza e igualar las oportunidades. Y eso se les olvida. Entonces, pierde el IRPF parte de su progresividad, donde vemos que donde más se pierde la progresividad, ojo, fijaros, donde más se pierde la progresividad en las rentas más altas, o casualidad. Las rentas más altas es donde más se pierde la progresividad. Y volvemos a lo mismo, menos ingresos. ¿De dónde sacamos esos ingresos? ¿De dónde van a salir esos ingresos? ¿Quién va a pagar esos ingresos? ¿Más recortes? Bueno, pues, ojo, y aquí estaremos. Y nos queda eso, seguir luchando, como hemos dicho antes, nos queda eso. Otra medida estrella: reducción del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados.
eso también lo comentamos, el impuesto de actos jurídicos documentados, con la hipoteca. Pero bueno, ese impuesto no solo se paga por eso, se paga por todas las transmisiones, cuando se transmiten bienes. Van a reducirlo muchísimo. Ese impuesto es proporcional, significa que si yo transmito un coche que vale 10.000 euros, pago un tanto por ciento, y si yo transmito una finca rústica que vale 50 millones de euros, pago el mismo porcentaje, pago proporcional pero el mismo porcentaje. También vemos que la medida que se tomó con respecto a la hipoteca era que la pagaran los bancos. Y oh casualidad, ahora resulta que estos hombres, una vez que han modificado la ley, la ley se resolvió cuando la trampa vergonzosa del Tribunal Supremo quiso modificarlo. La ley se resolvió con un decreto del gobierno diciendo que la tienen que pagar los bancos, y qué casualidad que meses después se ponen de acuerdo las tres partidos de la derecha para rebajar el impuesto ese que tienen que pagar los bancos. Menos ingresos, ojo, menos ingresos. ¿Dónde va? ¿De dónde sale? Pretenden sacarlo de la espalda de los mismos, del 99% más desfavorecidos. Y nosotros, pues llegamos y nos peleamos por la bandera, y nos peleamos por no sé qué, y nos peleamos por otras cosas, y nos tiran por aquí un señuelo y nos vamos detrás del señuelo, y las medidas están aquí, las otras están ahí por debajo, las que se van a tomar. Vamos a ser más inteligentes, por favor. Vamos a ser más inteligentes, aquí nos conocemos la mayoría, y no es que lo dude, pero hablo para el resto de los ciudadanos y para el resto de la ciudadanía, que deberíamos de ser más inteligentes y no tirarnos detrás de los señuelos, que me cargo el compañero. Bueno, pues yo ya he acabado. Personas que quieran hablar o decir algo. Bueno, yo aprovechando la intervención también de Antonio, por eso le decía a Ildefonso que iba a hablar de otro tema diferente. Primero una llamada de atención, en primer lugar una llamada de atención a todos los presentes, todos los y las presentes, para que estemos atentos a lo que oímos, lo que escuchamos, lo que nos mandan a través de los medios de comunicación, y que lo expongamos aquí también. Igual que Antonio ha visto hoy la televisión, he hablado de un caso concreto, yo voy a hablaros de un artículo concreto que también sale en los medios de comunicación, y es interesante que los lunes que nos reunamos, que todos participemos en este tipo de historias. Porque los medios de comunicación efectivamente lo que nos mandan son mensajes que lo que tratan es de desmovilizar. Es decir, si llevamos ya más de un año movilizándonos en defensa del sistema público de pensiones, los medios de comunicación, en manos de los poderes económicos y financieros de este país, incluso de entidades supranacionales, hay inversores también de fuera, lo que pretenden es desmovilizar, y para eso utilizan unos argumentos que este hombre, ahora hablo de él, este hombre lo que trata es de desmontar y decir a través de los medios de comunicación de carácter público y sobre todo a través de la televisión, la información llega a mucha más gente que a través, por ejemplo, de la prensa, ¿no? Entonces este hombre lo que hace referencia es que dice: en España existe una discriminación muy acentuada contra las personas ancianas, y como ocurre en la mayoría de las discriminaciones en este país, apenas es reconocida como tal por la mayoría de la población que la practica. En realidad esta mayoría ni siquiera es consciente de ello, pues es un fenómeno tan generalizado que la gente ni se da cuenta de ello. Sin embargo, la discriminación con respecto a los mayores es enorme y afecta negativamente a las personas discriminadas, en este caso a los mayores. Es decir, en la introducción del artículo lo que nos hace una llamada de atención de que estemos alerta, estemos atentos a lo que estamos escuchando y lo pasemos por el filtro, cada uno por el nuestro evidentemente, para ver si lo que nos están diciendo es realmente la verdad o nos están tratando de convencer de sus postulados, de sus teorías, para desmovilizar, como decía anteriormente. Habla de algunos de los argumentos que se han repetido muchas veces en televisión. Incluso hablaban de uno, que yo ya no lo recordaba, que era de un ministro de Economía japonés, que en un momento determinado dijo que el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda, es decir, cuanto antes.
No ha sido el único. Recordaremos también, por ejemplo, Christine Lagarde, ¿no? la directora del Fondo Monetario Internacional, que venía a decir, con otras palabras, pero venía a decir lo mismo, que es que una vez que nos jubilamos duramos mucho tiempo y eso es una carga para el Estado. Pues como ese tipo de mensajes son muchos los que oímos, especialmente en los medios de comunicación, a través de los propios medios y a través de economistas neoliberales que son los que les interesan que hablen ellos, como decía Antonio antes, como explicaba Antonio, ¿no? Por ejemplo, otro argumento que utilizan: el alargamiento de los años en que los ancianos viven está creando un enorme problema en la economía del país. Y le dicen, no, es que no es sostenible, es que el sistema no es sostenible porque estamos viviendo mucho. El otro día se decía, por ejemplo, que es que hay personas que están viviendo tantos años de jubilados como de trabajo y la cotización que se tenía no equivalía, no podía, con esa cotización no se podía pagar después la jubilación. Otro argumento, dice, la sociedad gasta demasiado en los ancianos y muy poco en los jóvenes, siendo el supuesto elevado gasto en los primeros la causa de que se gaste poco en los segundos. Es decir, que los jóvenes salen perjudicados porque es que se gasta demasiado en los mayores. Las pensiones de vejez, por ejemplo, son excesivamente generosas, lo que causa la insostenibilidad de la seguridad social y del sistema. O, por ejemplo, que las pensiones de España son las más generosas del mundo. Unos dicen que del mundo, otros dicen que de Europa. Entonces este hombre, que es Vicente Navarro, catedrático emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, un tío que ha estado en el exilio durante muchos años, que ha trabajado en distintas universidades y para distintos gobiernos también, entre ellos el gobierno demócrata de Estados Unidos, ha sido asesor. Es un tío que conoce muy bien el sistema económico, no solamente a nivel español, sino a nivel mundial. Entonces, él viene a decir lo siguiente: todo eso que escuchamos, vamos a informarnos bien y vamos a contrastarlo con otra gente que tenga otra opinión diferente. Vamos a escuchar a otra gente que tenga opiniones diferentes. De hecho, hay un colectivo en España que a raíz de la crisis son economistas frente a la crisis, que hacen también unos análisis muy interesantes que merece la pena conocer. Este hombre dice, los datos que raramente veréis o oiréis o leeréis en los mayores medios de comunicación muestran la gran falsedad de cada uno de esos argumentos a los que me referí anteriormente. Es decir, esos argumentos son los más comunes, los que oímos en los medios de comunicación. Este hombre lo que hace es tratar de analizar esos argumentos contrarrestándolos con datos, porque este hombre es un científico de las ciencias sociales y cuando habla siempre con datos. A veces datos excesivos que hacen que los artículos sean excesivamente largos y pormenorizados. Pero, por ejemplo, dice, la sociedad española no es ni la más envejecida de Europa ni del mundo. Y lo demuestra con datos del Eurostat. El Eurostat es la agencia de los datos de la Unión Europea. Y dice que el porcentaje de la población mayor de 65 años es ligeramente inferior a la de la Unión Europea de los 28 países que formamos todavía hasta final de, creo que en marzo, cuando se vayan los del Brexit, porque seremos 27, pero de los 28 ahora mismo es un poquito inferior. Es decir, que cuando nos hablan de que la población española es la más envejecida de Europa o del mundo, están falseando los datos. De eso estamos viendo ahora mucho con el tema de la campaña, ¿no? Se están desmontando muchos de los datos que salen por parte de la boca de algunos partidos, ¿no? Y este hombre, como digo, hace referencia siempre a trabajos de investigación que hacen las propias instituciones como la Unión Europea. El gasto en pensiones es más bajo en España que el promedio de la Unión Europea de los 15 y de la Unión Europea de los 28, dice que en conjunto de la Unión Europea. Y aun cuando el nivel de riqueza de España es mayor que el promedio de la Unión Europea, la renta de personas mayores de 65 es más baja y da dos cifras. Como digo, este hombre siempre no habla de opiniones que escucha, sino de datos que consulta y que investiga. Y habla de que la renta media de los mayores es de 17.792, cuando el promedio de la Unión Europea de los 28 es de 18.153. Por tanto, sigue siendo falsa la idea aquella de que las pensiones nuestras son las más altas de Europa o las más altas del mundo, ¿no? Pero sigue fijándose en más datos. Dice, también el gasto en pensiones públicas para la vejez como porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto, es más bajo en España que en el promedio de la Unión Europea. Mientras que en España es el 8% del PIB, el gasto de las pensiones, en la Unión Europea es el 9,5%, punto y medio más, ¿no? Por tanto,
no es cierto que las ayudas públicas a las personas mayores o que el gasto público en pensiones sea de los más altos ni del mundo ni de Europa. Vuelvo a repetir, estos son los mensajes que estamos escuchando. Los que él recoge en su artículo son los que no llegan a la mayoría de la población. Por tanto, hacemos una llamada de atención para ese tema. Después habla de que la pensión media es más baja que la pensión de la Unión Europea de los 28. Dice, no es tampoco cierta la acusación que constantemente se hace por parte de economistas e instituciones neoliberales de que el pensionista español es el que recibe las pensiones más altas del mundo o de Europa, señalando que recibe como promedio el 82% del salario anterior a la jubilación. Y eso es cierto, ese dato es cierto, él no desmiente eso, pero lo clarifica y dice, solo aquellos trabajadores que comenzaron a trabajar a los 20 años y cotizando a la Seguridad Social de una manera ininterrumpida y completa desde entonces, recibe esa cantidad en concepto de pensión pública. Y eso es un porcentaje menor de la cantidad de gente que estamos jubilada. Es decir, que aunque ese dato sea real, no se le puede aplicar a toda la población que está jubilada. Y tampoco se cita cuando se habla de la elevada tasa de reemplazo del salario por parte de la pensión, en que los salarios en España son mucho más bajos que la media de Europa. Claro, cuando se habla de la tasa de reemplazo, ¿qué porcentaje del sueldo último que cobramos es el que nos pagan después de la pensión? Claro, cuando se habla de esto sin decir que los salarios en España son más bajos, evidentemente se está tergiversando, se está engañando también a la población. Y termina diciendo, en España 2 millones de personas reciben entre 600 y 646 euros al mes. Estos son datos, el artículo es del 18 de octubre del año pasado, es decir, el artículo es muy reciente. Y 4 millones y medio menos de 1.000 euros al mes. Otro tema que toca es el tema de la integración de los ancianos a la sociedad, que en España es menor y su aislamiento y soledad son mayores que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Y hace referencia a dos aspectos que podemos comprobar la mayoría que son ciertos, ¿no? Dice, la cultura y los medios de comunicación están orientados casi exclusivamente a la juventud y a la gente de mediana edad. Los ancianos son prácticamente invisibles en los medios, tanto como presentadores como sujetos de noticias. Claro, nosotros sí salimos realmente cuando hay manifestaciones grandes y tal, ¿no? Pero después de las manifestaciones, acompañados siempre con comentarios como que somos el gran problema causado por el número enorme de viejos. Es decir, que si salimos allí, siempre se habla del deterioro a la seguridad social, de que no va a llegar y tal, ¿no? Esta falta de visibilidad y participación viene acompañada de una falta de integración en la sociedad, una de las más limitadas de la Unión Europea de los 15. La digitalización de la sociedad está teniendo un impacto devastador en el aislamiento de los ancianos, pues excluye a aquellos que no fueron introducidos a esta revolución. Es decir, el tema de los medios de comunicación, el tema de las redes sociales, el tema de los móviles de última generación, evidentemente no llega a todo el mundo, especialmente allá a los de más edad, y entonces eso hace que estén menos en contacto con las noticias, con la información que se genera a nivel estatal o a nivel mundial, ¿no? Y por último hace referencia también a que las pensiones en España no son un derecho, como en otros países, sino una obligación. Y hace referencia, efectivamente, a que aquí te llega la edad de jubilación y te tienes que jubilar. Hay países donde te llega la edad de jubilación y tienes la opción de poder seguir trabajando, cobrar tu pensión y ayudarte en esa pensión, ayudarte de algún trabajo. Yo recuerdo haber visto en Inglaterra, en supermercados, personas bastante mayores en la caja, ¿vale? Y son gente que está jubilada, pero les permite durante 1 hora a la semana poder complementar su pensión. Porque allí en estos países lo que recogen es que la pensión es un derecho y no la obligación que nos plantean aquí. Y él hace referencia también a que evidentemente todos los trabajos no tienen las mismas características. Habla de, por ejemplo, un minero, un pescador, un jornalero, por ejemplo, evidentemente cuando llega la edad de jubilación están muchísimo más machacados, ¿vale?, que una persona que ha estado trabajando de auxiliar administrativo, de médico o de catedrático, ¿no? Entonces, decir, lo que viene a decir es dar la opción
de que aquel que pueda jubilarse, pero el que quiera continuar, pueda continuar también ejerciendo vida laboral, porque eso es crear riqueza también para el país, ¿no? Entonces le dice, les garantizo sin embargo que el sistema es más que sostenible. Él hace referencia a que el sistema de seguridad es más que sostenible. El gasto público social en España, que incluye los servicios públicos como sanidad, educación, vivienda social, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, entre otros, y las transferencias públicas como las pensiones, es de los más bajos de la Unión Europea de los 15. Así de claro. Este es el resumen del artículo. Como digo, es interesante que estemos alerta, que prestemos atención a los economistas, a los que crean opinión, a los creadores de opinión en los medios de comunicación, para que los pongamos aquí y podamos también desmontar muchas de las mentiras que se hacen y que se difunden a costa de los pensionistas. Venga, más palabras. ¿Qué os iba a decir? Vamos a pasar la hucha el que pueda que aporte algo para financiar los gastos de la plataforma. Cada uno en la medida de sus posibilidades y lo que pueda. Yo quisiera seguir incidiendo en lo que ha dicho Juan Rubio y voy a leer un párrafo un poquito largo, pero explicativo de lo que dice Vicente Navarro. Este es un catalán de pro. Y digo catalán de pro porque hay catalanes que son fenómenos, otros son unos petardos, como ya se va a demostrar. Dice, les garantizo, sin embargo, que el sistema de pensiones es sostenible. El gasto público social en España, que incluye los servicios públicos y las transferencias públicas, como las pensiones, es de los más bajos de la Unión de los 15. Una cantidad por debajo, o muy por debajo, unos 80.000 millones de euros menos que lo que se debería gastarse en España por el nivel de riqueza que existe. El enorme poder que las fuerzas conservadoras, la derecha, han tenido en España durante su historia y que conservan hasta hoy día, explica el enorme retraso social del cual los grupos más afectados son también los grupos con menor poder y más vulnerables, como los ancianos, los infantes, las mujeres y los trabajadores. Así en España, incluido Cataluña, que por cierto es de las comunidades autónomas con mayor retraso social, habiendo estado gobernada por las fuerzas conservadoras durante gran mayoría de la historia contemporánea. Es decir, aquí viene a desmitificar otra cuestión. Están diciendo, se están enarbolando los del PDK, que antes eran Convergencia y Unión, y los del PP en Cataluña y demás, que no se podía, y han hecho un gasto en lo que no debían, dejando a un lado los gastos sociales, porque en Cataluña está, como dice, ahí donde más retraso social hay, y eso es una verdad que es como un templo. Pero claro que vienen estos, los derechones otra vez, y decir, no, os metéis con la derecha, es que es verdad que son así. Los de la derecha catalanista son unos sinvergüenzas y están engañando al pueblo catalán y a todos los que no son catalanes. Porque están diciéndole que la independencia de Cataluña, por esconder la mierda que tienen debajo de la alfombra, que es donde está hay más retroceso. Mira, aquí en Andalucía decimos que tenemos poca protección social, pues en Cataluña nos ganan. En eso nos ganan. Nos ganan en tener productividad y demás, pero también en eso nos ganan. Y eso también hay que decirlo. Hay que decirlo, porque no se puede engañar al pueblo tan miserablemente. Y lo dice Vicente Navarro, que es una gran persona y un catalán de pro. Más palabras. Venga, que os deja Juan el micro y decir. Bueno, pues si queréis, vamos a leer un comunicado de la coordinadora haciendo un resumen de nuestro movimiento en 2018. Bueno, buenos días a todos y daros las gracias por estar ahí cada lunes con nosotros codo con codo luchando por nuestros derechos, que es lo justo. Ahora voy a seguir leyendo lo de la coordinadora estatal.
Cuando la lucha da resultados, este movimiento estatal en el año 2000, la situación de la clase trabajadora y principalmente de las personas más vulnerables, y lo han conseguido gracias a vosotros y a vosotras. Gracias. Cuando ya habíamos perdido el concepto de la reivindicación, cuando el capitalismo parecía que tenía todas las de ganar, cuando el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España y el Banco Mundial ya habían trazado el camino de la seguridad social para encauzar a los planes de pensiones privados, recuperamos nuestra dignidad. Surgió este movimiento de las personas y para las personas. Tras recibir la carta de la ministra Fátima Báñez, donde se comunicaba la subida de las pensiones el 0,25, el 17 del 3 de 2018. Llenamos las calles de nuestras ciudades y pueblos y el 27 de marzo la exministra Fátima Báñez y el expresidente Mariano Rajoy no les quedó otro remedio que comparecer indicarnos que subirán las pensiones mínimas en un 3%, pero no existía dinero para poder subir todas. Igualmente no rendisteis y el 16/4 de 2018 se volvieron a llenar las calles en unas concentraciones que la historia de España ya no recordaba y que la recordamos que no queríamos zanahoria, que la dignidad y el futuro de nuestra gente estaba en juego. Y el 25 de abril, nuevamente, el gobierno tuvo que salir a reconocer que cedían a nuestras reivindicaciones y que no solo subirán las pensiones mínimas, sino que todas las pensiones subirán un 1,6, y no solo para el 2018, sino también para el 2019. Cuando algunos creían que con eso nos callarían, cuando creían que en este movimiento era un movimiento temporal, que solo nos movía intereses presentes, les demostramos la solidaridad intergeneracional que tanto reivindicamos y llenamos nuevamente las calles en mayo, septiembre y octubre. Y en Pacto de Toledo no le quedó otro camino que salir y decirnos que había llegado a un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, de la revalorización de las pensiones por el IPC real y con él la paga extraordinaria de enero, con la diferencia de dicho índice de revalorización. Este 2018 será el año en que recuerde el movimiento social de mayores que consiguió vencer a los poderes reales. El año en que las reivindicaciones de este colectivo consiguieron las derrotas más claras del capitalismo en contra de la clase trabajadora. Derrota gracias a uno de vosotros y vosotras por estar ahí, por llenar las calles. Hoy pedimos que el 2019 sea el año en donde prevalezcan los derechos de las personas sobre el capital. El año en el que otros movimientos se nos unan para llevar a cabo una lucha unánime para defender a pilares fundamentales, que es nuestra seguridad social. Y sabemos que para conseguirlo, vosotras y vosotros tenéis que estar ahí. Os esperamos en las calles. Coordinador estatal por la defensa del sistema público de pensiones, porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, recordaros, el movimiento en defensa de las pensiones ha celebrado el día 11 de enero una asamblea, pues como una especie de congreso de puesta en común para si hay que cambiar algunos aspectos organizativos. Se han cambiado algunos aspectos organizativos y sobre todo se ha actualizado y se ha cambiado la plataforma reivindicativa. Plataforma reivindicativa que nos une, que asumimos todas las plataformas. La de Linares, cuando se sumó a este movimiento, pues lo primero que hace es asumir la plataforma reivindicativa. Esa plataforma se ha actualizado. Cuando tengamos un resumen claro de la actualización de la plataforma, luego la veremos aquí y la reclamaremos, porque eso es por lo que luchamos, eso es por lo que nos movemos.
Y se ha aprovechado también para renovar a los portavoces del movimiento a nivel estatal. Antes había una persona, ahora a lo mejor veréis otra, pero en fin, esto es un movimiento donde lo importante no son los personalismos, lo importante somos todos y lo importante es la masa y lo importante es que cada vez seamos más. Unas veces un movimiento va cambiando, unas veces estarán unos, otras veces estarán otros. Vale, a partir de ahora me dice Juan que os recuerde que a partir de ahora, mientras no digamos lo contrario, todos los lunes nos vemos aquí a las 11 de la mañana. Continuamos con los lunes al paseo, ¿eh? Muchas gracias por vuestra presencia y ánimo.